Quítame el control de la tele. Es que tu teléfono. Ya la voy a cambiar, ¿ya? Bueno, Pero dije todavía no. es que mira, ya estamos en la hijo. ¿Cuándo hay? Ah, ya. Sí, o el metro, cualquiera de los dos.
bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Tengo un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, 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 se moverá. Esa montaña 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 se moverá, se moverá, se moverá. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Que esta sea su oración al Rey. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme. No me voy a ir hasta que me bendigas. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Muy buenas tardes a todos quienes nos reunimos en esta tarde vía Met, quienes están a través de YouTube mirándonos, escuchándonos, reuniéndonos para hoy día volver a retomar, ¿no es cierto?, los estudios bíblicos que estábamos teniendo los días martes a las 20 horas y que de verdad que ha sido de mucha, mucha, mucha bendición. En la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Juan, hablando el Señor, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué leemos esta parte? Porque es sumamente importante entender que no solo es leer la Biblia, que no solamente es escuchar un texto, una explicación del texto, sino que pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento para comprender lo que Él quiera decirnos. Por eso, antes de comenzar, vamos a orar, a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo, a través del poder sobrenatural del Señor, podamos comprender a cabalidad lo que Él nos quiera hablar. No solamente, como lo hemos hablado otras veces, la Biblia, sino que sea la palabra de Dios la que siempre llega a tiempo. Señor Jesús, gracias yo te doy en esta tarde por tu amor, por tu buena bondad, por tu misericordia. Señor, tú dijiste que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Jesucristo, yo te doy gracias porque
palabra tuya hay en abundancia. Señor, que tenemos tu palabra, tú la dejaste, Señor, para nosotros aprender a través de ella, corregir nuestro camino si es necesario, Señor, aferrarnos a la esperanza, Señor, que tenemos, que nos ayuda, Padre Santo. Gracias porque tu palabra también nos viene a consolar, nos viene, Señor, a ayudar, nos viene, Señor, a decirnos, Señor, que no estamos solos. Siempre tu palabra llega a tiempo. Pero yo te pido en esta tarde, Señor, que como lo leíamos, Señor, que fue la oración que tú le dejaste a tus discípulos. Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, abra nuestro corazón para comprender todo lo que tú quieras decirnos, todo lo que tú quieras enseñarnos. Dios mío, que a través de tu palabra, Señor, sea ella la que nos hable. Señor, nuestros pensamientos los dejemos de lado y podamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la Escritura, comprender, Señor, cuál es el camino que debemos seguir. Señor, tú dijiste que eras el pan de vida, Señor, que había descendido del cielo, que las palabras que tú hablabas, Señor, eran vida. Por eso yo te pido en esta tarde que cada oyente, Señor, que estará reunido, Señor, a través de internet, Señor, a través de YouTube, a través de Med, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestra mente. Saque la venda de nuestros ojos para ver, Señor, todas las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros. Que en cada lugar, Señor, en que nuestros hermanos estén, puedan, Señor, recibir tu palabra, Señor, y que como tú dijiste también, tu palabra no vuelve vacía, que sea de bendición para nosotros, que sea, Señor, una fuerza, Señor, interior que nos lleve a seguir, Señor, con el deseo de seguirte, con el deseo, Señor, de querer, Dios mío, conocer más de ti. Señor, yo te pido que hables a nuestra vida en esta tarde, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Hoy recordar, ¿verdad? Que estamos leyendo el libro de Romanos. Hoy estamos en el capítulo 7 y la verdad que la lectura del libro nos ayuda para ir complementando lo que estamos hablando los días martes. A través del WhatsApp del grupo tratamos de hacer un resumen de lo que hemos leído hasta ahora y dijimos en la mañana que del capítulo 1 del libro de Romanos al capítulo 3, Pablo trata de encerrar a toda la humanidad bajo el pecado, desde Adán, ¿verdad?, hasta los días de hoy. Pablo nos habla, ¿verdad?, de los inicios de esto. ¿Y por qué comento esto? Porque, ¿verdad?, que en nuestra serie, que es la que vamos a continuar el día de hoy, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Así que para comenzar, recordar, ¿verdad?, que estamos leyendo, estamos en esta serie que le denominamos Manual del Propietario. Así lo hemos titulado, porque dijimos al inicio de esta serie que el Señor, que Dios nos dejó, ¿verdad?, un manual, nos dejó la Biblia como texto base para nuestra vida cristiana. Todo lo que nosotros queremos saber de Dios lo encontramos en la Biblia. Todo lo que queremos saber de lo que vendrá, de lo que ha pasado, de nuestra vida, de nuestra experiencia, lo encontramos en la Biblia. Todo acerca de nuestra vida lo encontramos acá. Cualquier duda que nosotros podamos tener, cualquier interrogante que en nuestro corazón pueda haber, siempre vamos a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Más allá de lo que nosotros podamos pensar o creer, lo encontramos en la palabra. Y denominamos esta serie Manual del Propietario porque es necesario ir conociendo el porqué de las cosas, ¿verdad?, que vivimos, de las experiencias que nos suceden, para también conocer la respuesta de Dios frente a esa interrogante. Y partimos esta serie, ¿verdad? Y tomamos estos textos que son base para nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y lo tomamos cuando a Jesús le preguntan, ¿verdad? Le hacen una pregunta crucial y lo encontramos en el libro de Marcos. La Biblia dice, acercándose uno de los escribas, que lo sabía ocultar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es,
oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Señor viene y le dice, este es el principal mandamiento. Allá, así es que ese es el punto que nosotros comenzamos a, como texto primordial, por así decirlo. Bueno, y no termina ahí la pregunta, o sea, la respuesta que Jesús hace. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, para comprender a Dios, para comprender lo que Dios quiere, lo que Dios desea, toda nuestra relación se basa en estos dos mandamientos. Amamos a Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la primera sesión? Eran de cuatro maneras. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿verdad? Y con todo nuestro corazón. Hay un equilibrio en ese amor. En el Antiguo Testamento encontramos que faltaba la mente, ¿verdad? Que habían solamente en tres planos amar a Dios. Pero Jesús en el Nuevo Testamento viene y agrega la mente. ¿Por qué la agrega? Porque Jesús pretende y quiere que cada uno decida voluntariamente amarle, que no sea una obligación. Entonces, en nuestra mente nosotros decidimos si amarlo o no. Y el segundo es, ¿verdad? El complemento del primero, que si amamos a Dios, inevitablemente vamos a amar a nuestro prójimo. Encontramos entonces y comenzamos esta serie, ¿verdad? Mirando nuestro mundo convulsionado, mirando nuestra sociedad rota, mirando el entorno nuestro, violencia, delincuencia y todo lo malo que nosotros vemos cada mañana en los matinales, cada, en el mediodía en las noticias, en la tarde. Entonces, cada una de esas cosas nosotros las vamos viendo y vamos, ¿cómo decirlo? Mirando el porqué de estas situaciones, ¿ya? El porqué de cada una de estas situaciones. Denme un segundo porque para mirar bien, creo que aquí estamos teniendo un desperfecto. Ahí sí parece. Ahora sí que me van a poder seguir con la pantalla. Entonces, dijimos que miramos nuestra realidad y nos preguntamos cómo llegamos a esto. Y tomamos esta pregunta clave: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta sociedad, frente a este mundo roto, a esta sociedad convulsionada, sin saber para dónde ir, sin esperanza? Muchas personas alejadas de Dios, con su fe rota, con su fe quebrada, con decepción, o sea, sentimientos y emociones y experiencias que no son las que Dios formó en un inicio. Y leíamos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 37, que luego que Pedro se para y da un tremendo discurso de lo que hizo Jesús, ¿verdad? En el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta clave de toda de la experiencia que nosotros vivimos y a diario, ¿verdad? Y que nos hace de alguna manera quizás buscar en Dios la respuesta. Y tomamos el verso 2 del capítulo 44 para saber cuál es el plan de Dios. Y la Biblia dice, así dice Jehová, hacedor tuyo,
y el que te formó desde el vientre, el cual Él te ayudará. Nuevamente, si buscamos en Dios la respuesta, entonces la encontraremos. Y la semana recién pasada, o sea, la anterior, hablamos del inicio de todos. ¿Dónde partió? Hablamos, ¿verdad? De Adán y Eva, de los dos árboles que habían en Edén, en el jardín del Edén. Dijimos, ¿no es cierto?, que teníamos el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Y dijimos también que Eva, ¿verdad? El hombre y la mujer, Adán y Eva, tuvieron acceso a los dos árboles. Y que a lo mejor hubiera sido fácil para Dios solamente haber dejado el árbol de la vida ahí. Y no haberle advertido a Eva y haberle dicho, no, no te preocupes de este árbol porque yo voy a poner una reja para que tú no comas. Sino que Dios le dice, mira, aquí puedes comer de todo. O sea, aquí hay de todo. Hagan lo que ustedes quieran. Pero el día que ustedes coman esto, ustedes van a morir. Le advirtió. Y dijimos, y es la frase clave. El último que tuvo la opción de decidir no fue Dios, es el hombre. Y esa responsabilidad sucede hasta el día de hoy. Quien tiene la última palabra en la decisión de tener una relación con Dios somos nosotros. Fue decisión de Eva y posteriormente de Adán el comer del fruto. No fue una tentación de Dios. No fue una opción de Dios. Dios no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de decidir, entonces no sería una relación libre. Estaríamos obligados a relacionarnos con Dios porque no tendríamos la opción, no tendríamos, a ver, yo no quiero esto, yo quiero esto otro. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos optaron, ¿verdad? Voluntariamente por comer del fruto del árbol que se les había prohibido. Y eso, hermanos y hermanas, trae una tremenda consecuencia cósmica, abismal, que hasta el día de hoy, y que es lo que hoy día vamos a seguir, que hasta el día de hoy vemos sus consecuencias, ¿ya? Nuevamente, tomando siempre de referencia que Dios, ¿verdad? Que Dios nos pide que le amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Él no solamente quiere un poco, un pedazo, una parte, sino Él quiere un todo. Pero nuevamente, es nuestra decisión. Y leemos entonces en el libro de Génesis, y lo vamos a ir desmenuzando, no queremos tomarnos tanto tiempo, pero yo creo que es necesario para comprender cómo parte todo. La sociedad que hoy día vemos, porque alguien dice, pero bueno, Dios es tan malo que permite que pase esto, Dios es tan malo que permite que pase esto otro. No es que Dios lo permita o no lo permita, es que nosotros hemos optado por aquello. Y leemos en el capítulo 3, ¿verdad? En el verso 6, leyendo esta historia de Adán y Eva, luego que Dios los pone en el jardín del Edén, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, del fruto de que Dios le había dicho que no comiera. ¿Y qué hizo Eva? Comió. Y dio también a su marido, a Adán, el cual comió así como ella. Entonces, partimos diciendo que no solo fue la responsabilidad de Eva, no solamente ella fue la culpable, sino que también Adán tuvo su responsabilidad porque recibió, ¿verdad? Lo que le había dado su esposa. Bueno, hay algunos, entre paréntesis, que dicen, pobre que si Adán le hubiera dicho que no quería. Pero bueno, eso lo dejamos para cada relación y cada experiencia matrimonial. Sin embargo, lo importante es que los dos comieron, por lo tanto, los dos son responsables. Y el verso 7 ya nos empiezan a mostrar las consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Se recuerdan que hablábamos que viene la serpiente a provocar a Eva y a decirle, oye, ¿Dios te dijo esto? ¿Es verdad? Y la Eva dice, sí, sí, Dios me dijo que no come. No, 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 Dios te miente, Dios no es así. ¿Por qué? Porque siempre seremos tentados a dudar de lo que Dios nos ha dicho.
seremos tentados a poner en duda la palabra de Dios. El verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y yo la puse aquí en negrita, resaltada, porque si ustedes se fijan, ellos antes de comer del fruto del árbol que estaba prohibido, ellos no sabían que estaban desnudos. Entonces, la primera consecuencia de la desobediencia a Dios, de pecar contra lo que Dios les había establecido, es que ellos se dan cuenta que están desnudos, que hay vergüenza, que cómo yo vivía así, sentimiento y emoción que antes ellos no habían experimentado. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora fíjense, tenemos la situación. Ellos comienzan a experimentar una emoción y un sentimiento que antes no habían vivido. Pero para ese sentimiento y para esa reacción, ellos dicen, ¿saben qué? Lo mejor es cortar una hoja de higuera y coserla para poder taparnos. Olvidando ellos que las hojas de cualquier árbol, de cualquier arbusto, si la cortamos, ¿verdad? Del tronco del centro, más temprano que tarde se secarán. Porque siempre la respuesta del hombre frente a una situación será temporal, será momentánea. Siempre frente a un problema nosotros vamos a reaccionar y esa reacción va a ser temporal. Si ellos hubieran acudido a Dios frente a esa desnudez, a ese sentimiento, quizás Dios y lo vamos a ver más tarde también, porque así es, Dios les da otra solución, ¿ya? Por lo tanto, la primera emoción y el primer sentimiento es desnudez. Todo a causa de haber comido el fruto. El verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, porque esa era la relación que había entre Dios, Adán y Eva. Adán y Eva felices, ¿verdad? Comiendo de todas las cosas que Dios les había puesto en su mano, y Adán y Eva conversando con Dios. Esa era la relación. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Vergüenza. Nuevamente, un sentimiento, una emoción, una reacción que ellos antes no habían vivido. La vergüenza comienza a aparecer acá. Entonces, dice, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se habrán escondido? Porque automáticamente ellos en su mente comprendieron que no habían hecho bien. Ellos comprendieron automáticamente que le habían fallado a Dios. Y como respuesta al fallo de Dios, dijimos que el hombre siempre sostiene una respuesta a sus problemas temporales. Porque ellos dijeron, bueno, si nos escondemos, el Señor no nos va a encontrar, el Señor va a pasar de largo y aquí salvamos. ¿Verdad? Pero fíjense lo que dice el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando tenemos vergüenza porque hemos fallado, porque no hemos hecho lo que Dios nos ha invitado a hacer, ¿verdad? Nosotros suponemos que nos podemos esconder de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Por qué Jonás termina en la boca del gran pez? ¿Acaso no era porque él quería huir? Porque Dios le había dicho a Jonás, ve y predica a Nínive, ve y llévale una palabra de salvación. Y Jonás dijo, no, yo no le predico y me voy a esconder de Dios. Y me voy a ir lejos. Dios, ¿dónde me va a encontrar? ¿Verdad? Porque la respuesta, insisto, yo creo que esa es la médula de hoy día. La respuesta del hombre frente a estos sentimientos, frente a esta experiencia, siempre, hermanos y hermanas, será temporal. Siempre tendrá una fecha de vencimiento, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios nos orienta, Dios nos invita, nos aconseja, pero es nuestra decisión si tomarlo o dejarlo. Pero ojo, que si no lo tomamos, comenzaremos, ¿verdad?, a experimentar todas estas sensaciones, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron, comenzaron a sentir vergüenza. El verso 10 dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces tenemos
que se le abrieron sus ojos frente a la sexualidad, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Después, ¿verdad? Dice que el hombre y la mujer se escondieron porque tuvieron vergüenza, porque sabían que habían hecho algo malo. Después dice que comenzó a sentir miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. O sea, fíjense, en un momento, todo, yo creo que Adán y Eva estaban vueltos locos porque comenzaron a experimentar situaciones, sentimientos que no habían vivido, que no habían experimentado. Yo creo que el sentimiento más extremo que había vivido Adán antes del capítulo 3 fue la soledad. Porque se recuerdan cuando el Señor forma a la mujer, Adán le dice, yo me siento solo, no tengo con quién conversar, no tengo con quién convivir. Y viene el Señor y dice, tienes toda la razón, vamos a formar a la mujer, ¿verdad? Y Adán le coloca el nombre, varona, le dice en el capítulo 2. Por lo tanto, era la experiencia más extrema que había vivido Adán. Pero sin embargo, por haber desobedecido, por ellos haber decidido qué era lo bueno y qué era lo malo, porque ese es el trasfondo de comer del fruto. Yo decidir. Dios me dijo, no coma, no, pero ¿sabes qué? Yo voy a decidir si esto es bueno o esto es malo. Y eso hasta el día de hoy lo llevamos. Yo decido qué camino seguir. Por más que nuestro manual, ¿verdad?, nos invita a buscar en Dios nuestro camino, a buscar en Dios nuestro propósito, nosotros decimos, no, yo quiero esto otro. Y comenzamos a sentir todos estos sentimientos que comenzaron a vivir Adán y Eva. Fíjense lo que dice el verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mostró esa verdad? Has comido, y fíjese, y aquí ya lo enfrenta de golpe, has comido del árbol del que yo te mandé, ¿no comieses? Y frente a esta situación, nosotros tenemos que ser sinceros, porque Adán al principio él dijo, no, escondámonos y el Señor no nos va a pillar. Pero después se dio cuenta que no se podía esconder frente a Dios. Y frente a esa realidad, ¿verdad? Viene el Señor y los enfrenta. ¿Me desobedeciste? Finalmente eso es lo que le quiere decir. ¿Me desobedecieron? Y fíjense el verso 13. Fíjense la tremenda respuesta de Adán, que yo creo que aquí deberíamos aplaudirle y darle un Oscar de premio. Dice, la mujer que me diste, pues Señor, ¿de dónde más? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo inevitablemente tuve que comer. Fíjense, ¿qué nos muestra esto? Adán, en vez de asumir su propia responsabilidad de lo que había sucedido, ¿el qué hace? Se lava las manos. Señor, yo aquí no tengo nada que ver. La mujer que tú me diste vino, me puso una pistola en el pecho y yo tuve que comer. Sí o sí, estaba sonado. Eso trata de hacer. ¿Y acaso muchas veces nosotros no tomamos la misma actitud? Porque traemos, como lo leemos en el libro romano y en el libro de Corintios, traemos la imagen de Adán, de culpar al otro, del miedo, de la vergüenza, de querer escondernos, del pensar que podemos escondernos de Dios. Y como guinda la torta, le echamos la culpa a un tercero. Entonces, fíjense que Adán, en este trajín, en esta convulsión que hubo en este momento, le dices, ay, que Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué impresionante, ¿verdad? Y qué triste es ver la consecuencia de algo que Dios les había dicho que iba a suceder. Y por no prestarle atención y por no amablemente y haber tomado la mejor decisión de escuchar y de comprender el porqué de las cosas, ellos prefirieron tomar su propio camino. Muchas veces, en muchas ocasiones, no comprenderemos el trasfondo del por qué el Señor nos invita a dejar ciertas cosas, a optar por otras, pero nunca debemos olvidar lo que el Señor le dice a Jeremías. Mis planes que yo tengo son planes de bien. Nunca, hermanos y hermanas, nunca Dios
nos va a quitar, nunca Dios nos va a llevar a un lugar que no sea bueno para nosotros, que no sea lo mejor para nosotros. Siempre, siempre nos va a llevar a algo mejor, a algo mejor. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad? Esta escena de miedo, de experiencias que Adán y Eva no habían vivido, que no habían experimentado y que si las miramos hoy en día en nuestro entorno, siguen pasando, siguen pasando. Y frente a esta situación, Dios tiene que venir a dar, no sé si la palabra es castigo, pero bien tiene que venir a responder frente a la desobediencia de Adán y Eva, porque todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Y aquí comienza el juicio del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Fue y engañó a Eva. Y engañó a Eva. Porque si leemos en el libro de Génesis, lo vamos a leer para que quedemos, no venga el abogado de la serpiente y diga, no, esto es mentira. Fíjense lo que dice en el verso 13 del capítulo 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, Eva fue más honesta. Ella no le echó la culpa a Adán, no echó la culpa, no dijo, no, es que el fruto estaba bonito y que yo lo quería. No. Y que fue la verdad. La serpiente me habló, me engatusó, me mostró una parte de la historia y yo le creí. Y frente a esto viene Dios y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es la primera consecuencia, ¿verdad? De toda esta situación, de todo este momento tenebroso, diría yo, escalofriante, por decirlo menos, ¿verdad? Y en la primera que se lleva el castigo es la serpiente. Y el verso 15 del capítulo 3 dice, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. El verso 15 de este capítulo 3, encontramos la primera profecía acerca de la puerta de escape a toda esta realidad. Esta es la primera profecía mesiánica, es la primera promesa de que hay una salida, de que va a haber una forma de escapar de estos sentimientos de miedo, de estos sentimientos de vergüenza, de estas maldiciones, ¿verdad? De este castigo. Hay aquí en medio del juicio de Dios, hay una esperanza, ¿ya? Así que cuando el Señor les dice, oye, pondré enemistad, porque aquí no es el animal la serpiente, es el mal, el diablo escondido, ¿verdad? Camuflado en la serpiente. Por eso dice que pondré enemistad entre ti, o sea, entre el diablo y la mujer. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Ese es el verso 15 del capítulo 3. Sigamos. Sigamos con el juicio. Ya dijimos que el Señor enjuició a la serpiente. El verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Es la primera etapa. Significa que antes de haber desobedecido, si es que Adán y Eva hubieran tenido hijos, a la mujer no le hubiera sido tan complicado. Pero por causa de su desobediencia, ¿verdad? Eva, como mujer, el Señor iba a multiplicar sus dolores. ¿Por qué hoy día vemos
tanto sufrimiento en las salas de parto por causa de la desobediencia, por causa de verdad que de esta mala decisión de Eva. Con dolor darás a luz los hijos, y este es el segundo. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es el segundo. O sea, tú antes no le dabas cuenta a nadie, me dabas cuenta a mí directamente, ahora no. Ahora le tendrás que dar cuenta a tu marido. El deseo tuyo será para tu marido. Es decir, ese es la consecuencia, nuevamente, vamos mirando esto como consecuencia, quizás de un acto que no tuvo mayor relevancia, porque la serpiente le dijo, no, 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 no te va a pasar nada si comes del fruto. Pero fíjense, cada detalle de la respuesta de Dios frente a eso. Y ese juicio viene sobre la mujer, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Si hoy día, y lo vamos a leer un poquito más adelante, si hoy día vemos que la tierra, que hay calentamiento global, si vemos que la tierra no está produciendo el alimento necesario, fíjense, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué con dolor? Porque con cansancio, con esfuerzo. Espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, por este verso nosotros deducimos que en el Edén no habían espinos, no habían plantas que hicieran daño, ¿ya? No habían, todo lo que había era bueno, y el libro de Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. O sea, era el paraíso, finalmente era el paraíso. Pero por causa del pecado de Adán y Eva, hasta la tierra se vio afectada. Temblores, terremotos, tsunami, todo lo que vemos que es tragedia, que es dañino, es consecuencia, ¿verdad? Y que se fue traspasando. Pero no nos olvidemos que en medio de esta dura situación, el verso 15 nos propone, el Señor nos dice que va a haber una puerta de escape. Dice, y sigue el Señor castigando al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué dice hasta que vuelva a la tierra? ¿Se recuerdan qué fue? Y lo vamos a leer textual. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva? ¿Qué es lo que le iba a pasar si comían del fruto? Dice en el verso 3 del capítulo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que el día que ellos comieran, iban a morir. Deducimos que antes, ¿verdad?, de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre era eterno. O sea, no eterno. El hombre no iba a tener final de días. ¿Ya? No iba a morir. No, su cuerpo físico iba a durar mucho. No iba a tener final de días. Por causa que ellos pecan, el Señor le dice, hasta el último de tus días, hasta que tú vuelvas a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la promesa que Dios le da al hombre. Si tú comes, tú vas a morir. Y frente a eso, Dios no puede hacerse el loco. No puede hacer, bueno, ya no importa, no te preocupes. No. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Porque cuando Dios nos promete sus bendiciones, nosotros acudimos a ella, ¿verdad? Porque Dios las va a cumplir. Pero también el lado negativo. Si Dios le dijo a Adán y Eva, porque tú me desobedeces, vas a morir, yo tengo que cumplir mi palabra. Tú vas a morir. Entonces aquí viene, es la primera referencia al cumplimiento de esa promesa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Todo esto lo encontramos desde el verso 14 al 19 del capítulo 3 de Génesis. Esta es la realidad de hoy en día de la sociedad. Esta es una foto, una imagen del por qué hoy día estamos como estamos. Del por qué hay tanta delincuencia, de por qué hay tanto mal a nuestro alrededor, de por qué el clima, de por qué la tierra como donde estamos parados, está tan malo, por qué el clima está tan cambiante, por qué ya las estaciones del año no son tan marcadas, por qué el clima está tan cambiante, por qué hablamos del calentamiento global, por qué hablamos del exceso de plástico, en fin, todo lo que vemos a diario, ¿verdad? A través de la televisión, lo entendemos cuando comprendemos que no fue Dios, sino que fuimos cada uno de nosotros, y que en este caso fueran Adán y Eva, quienes partieron con esto, quienes propusieron, ¿verdad?, el pensar y el decidir qué es lo bueno, por dónde ellos pensaban que era lo mejor. Ellos decidieron. Y frente a esta realidad, nuevamente a esta imagen, es que nosotros nos encontramos. Pero ¿se recuerdan que dijimos lo que decía el verso 15? Dios no nos deja con todo lo malo. Dios nos dice, bueno, ¿desobedecieron? Sí. ¿Tendrán un castigo? Sí. Pero yo amo mi creación y voy a darles una salida. Les voy a prometer que en algún momento todo esto va a cambiar, si es que ustedes así lo desean. Fíjense lo que dice Pablo a la carta de los Romanos. Dijimos que la tierra, que leíamos en el verso 18, maldita sea la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, hay un castigo a la tierra. Y eso lo encontramos en el capítulo 8, en el verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios que vino y la maldijo por causa del hombre, también la tiene sujeta a una esperanza. Dice, porque también la creación misma, la tierra, será libertada de la esclavitud de la corrupción, esa maldición, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué vemos que de pronto hay tremendo tsunami, hay tremendos terremotos, hay un sinfín de cosas que pasan que uno dice que, no sé, que la Antártida se está derritiendo, que está subiendo, los océanos están subiendo, etcétera? Porque la creación está gimiendo. Pablo dice con dolores de parto. Y aquí la hermana nos podrían ayudar un poco acerca de estos dolores. Así está la tierra. ¿Por qué la tierra no produce la misma cantidad de alimentos que antiguamente? Porque está con dolores de parto. Porque está esperando, como dice Pablo, la manifestación de los hijos de Dios, es decir, que Dios venga y traiga su iglesia, su pueblo, ¿verdad?, a esta creación nueva que Él va a hacer. Y el verso 23 dice, y no solo ella, o sea, no solamente la tierra. Y aquí nuevamente vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque dijimos que el pecado de Adán se fue pasando de generación en generación, en generación, en generación, hasta el día de hoy. Pasamos del capítulo 3 al capítulo 4 y se acuerdan que ¿qué sentimientos comenzó a vivir Adán? Vergüenza, miedo, esconderse de Dios, echarle la culpa a otro. Y en el capítulo 4 vemos cómo Caín mata a su hermano Abel. Y cuando Dios viene a preguntarle, Caín, oye, ¿has visto a tu hermano?
¿Qué dice Caín? No sé, yo no sé, no tengo idea, no me echen la culpa a mí. Entonces, de ahí en adelante, toda la historia comienza a mostrarnos, comienza a revelarnos, ¿verdad? En, en qué situación está el hombre. Y el capítulo 8 de Romanos nos empieza a mostrar, ¿saben qué? Sí, la tierra está así, la humanidad está así, pero todos estamos esperando un momento glorioso, un momento en donde seremos redimidos, en donde nuestros cuerpos serán glorificados, la tierra, ¿verdad? La tierra, hay una esperanza para ella. Necesita y requiere la libertad. La Biblia dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en medio del castigo de Dios hay una puerta, hay una ventana. Dios viene no solamente donde nos deja el castigo y se olvida de nosotros, no. Viene el Señor, deja la ventana y nos da una promesa. Fíjense lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿por qué aquí Pablo, y aquí quiero poner un paréntesis, ¿por qué aquí Pablo no hace diferencia ni entre Adán y Eva? Los considera uno solo, los considera una sola carne. O sea, si a Eva desobedecía, inevitablemente iba a desobedecer a Adán. Una sola carne. Dice, los muchos, es decir, toda esa humanidad fue constituida pecadores por la desobediencia de Adán. Toda la humanidad, de ahí en adelante hasta nuestros días, todos somos constituidos pecadores. Todos, sin excepción alguna. Y por eso yo les decía al principio que es importante leer los primeros capítulos de Romanos, porque Pablo ahí empieza a mostrarnos el detalle de todo esto. ¿Por qué nadie puede eximirse de esta condición? Pero fíjense la segunda parte del capítulo 5, verso 19. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Por la obediencia de Jesús. Por la obediencia a Jesús, los muchos serán constituidos justos. El capítulo 5 de Romanos comienza diciendo, justificados pues por la fe. Adán nos presenta el tremendo problema que nos deja. Capítulo 3 de Génesis nos hace un paneo de por qué estamos como estamos. De por qué la sociedad, por qué la humanidad, por qué yo, como persona, soy como soy. Que hubo una ruptura entre mi relación con Dios porque me escondí, porque tuve vergüenza. Tuve una ruptura conmigo mismo porque tuve miedo. Hubo una ruptura con los demás porque le eché la culpa a Eva. Y hubo una ruptura, un quiebre con la naturaleza. Esos quiebres que comenzaron desde ese momento en adelante se fueron agrandando, 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 agrandando. Por eso hoy día tenemos tanta depresión. Por eso hoy día tenemos tanto egoísmo. Por eso hoy día nadie asume sus propias culpas. Por eso hoy día nadie quiere acercarse a Dios. Si recordamos las palabras de Jesús, el Señor dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a que el mundo sea salvo a través de él. Pero lo importante, y quería detenerme en esta realidad para comprender por qué llegamos a cómo estamos hoy día. ¿Por qué la sociedad está tan rota como la vemos hoy? Podremos decirlo, oye, pero yo no tuve la culpa de Adán. Lamentablemente, el Señor quería encerrarlos a todos, nos quería encerrar a todos en un mismo saco, si usáramos frases chilenas, encerrarnos en un mismo saco. ¿Para qué? Para que cuando viniera la promesa de Dios de salvación frente a este problema, la salvación también fuera para todos. Porque si Jesús no nos encierra a todos bajo pecado, la salvación solo sería para aquellos que estaban dentro de ese saco. Si yo dijera, no, yo no tuve la culpa de Adán, yo soy otra persona, entonces Jesús, ¿qué nos va a decir? Bueno, entonces tú no necesitas de mí, no necesitas de esta promesa. Pero viene Dios y nos dice que todos, Pablo dice que todos estamos
que por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de que cada uno decida seguir a Jesús, ¿verdad? Cada uno decida seguir a Jesús, todos ellos sean constituidos justos. Por eso es importante. Esa es la promesa. Hay una promesa para la creación y hay una promesa para la humanidad. Y esta es la frase que a mí me encanta. Justificados por fe, salvos por gracia. Fíjense lo que esta frase que se manda Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Es que hay un pago por todo ese castigo que vimos en Génesis. Alguien tiene que venir a pagar eso. Y Pablo dice, ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Es decir, nuevamente, yo decido qué hacer, yo decido cuál es el bien. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo, ¿qué nos trata de demostrar? Que todos estamos bajo pecado, que hay mucha gente, muchas personas que siguen ignorando la solución que Dios vino a proponer y ellos quieren establecer su propia solución, ¿verdad? No se sujetan, no obedecen, no aceptan la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa justicia? ¿Cuál era el plan que Dios tenía? Era que todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Iba a ser justificado. Todos aquellos que hemos creído en Jesús y lo hemos hecho público a través del bautismo y decimos yo creo en Jesús, tenemos una esperanza y es la que queremos conversar la próxima semana, Dios mediante. Tenemos el paneo de la sociedad como está. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra humanidad? Ahí está el problema. Nos hemos detenido en estas dos sesiones para establecer cuál es el problema de base, que no es un problema superficial. Y antes de terminar, quisiera decir esto. ¿Por qué es importante comprender la magnitud del problema? Porque cuando entendamos y comprendamos la solución, la vamos a valorar mucho más de lo que la hemos valorado hoy en día. Si comprendemos, si vemos que el problema es superficial, valoraremos la solución como algo superficial. Pero si comprendemos la magnitud del problema, entonces comprenderemos la magnitud de la solución. La magnitud de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y comprenderemos también entonces las consecuencias, ¿verdad?, que tiene cuando Marcos dijo, todo aquel que en él cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, dejamos entonces la mesa servida con el problema. Servida. Ahí está. Servida. Para que ya desde ahora comencemos a hablar de la importancia de Jesús. Y terminamos con el mismo texto que terminamos la última vez. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán y Eva, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, todos nuevamente, todos estamos en el saco. También en Cristo todos seremos vivificados. Todos. Es decir, tenemos la opción, tenemos la solución a la mano para que podamos tomarla. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos invite a ser parte, hermanos y hermanas, de lo que Jesús está haciendo. Y que valoremos lo que Jesús ha hecho. No, hace algunas semanas escuchaba a alguien decir, mientras no entendamos la magnitud del problema,
nunca vamos a valorar la magnitud de la solución. Y eso comenzó a dar vuelta y yo dije, tiene mucha razón, porque es la única manera nosotros que valoremos, le tomemos el peso de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, de por qué viene Jesús, viene este Dios manifestado en carne, viene y se ofrece, ¿verdad? Filipenses dice que él siendo en forma de Dios, no tuvo el deseo de igualarse a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y muerto en la cruz. Y comienza Pablo a relatar todo lo que Jesús podría haber hecho, pero no lo hizo por amor a nosotros, por amor a la creación, por amor a las promesas que estaban establecidas. Entonces, la invitación es que sigamos a Jesús. ¿Por qué la sociedad está como está? Ya lo entendemos, ya lo sabemos. ¿Dios los deja hasta ahí? Para nada. Como lo veíamos en el capítulo 3 de Génesis, en medio del castigo, en medio del juicio de Dios, Dios abre una ventana. Verso 15. ¿Verdad? No hace una promesa. Por lo tanto, de ahí en más, cada profeta, cada libro de la Biblia se escribió para mostrarnos que hay una salida. Pero esa salida está para aquellos que creen, aquellos que deciden, porque esto no es obligatorio. No es obligatorio. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también la vida está por una persona, por Cristo. En él todos seremos vivificados, todos. Así como usted a lo mejor no tuvo la culpa de que Adán desobedeciera, no tuvo la culpa de Eva, no tuvo la culpa de los siguientes, así también usted no teniendo acceso, no teniendo el por qué alguien viene a morir por mis pecados, por mi vida, usted tiene acceso a eso. No teniendo el derecho de eso, usted lo tiene. Porque a lo mejor nosotros no pecamos en Adán, no tuvimos que ver, pero en nuestra vida desde que nacimos, sí somos conscientes de que hicimos cosas que no tendríamos que haber hecho, sí somos conscientes que no hemos buscado a Dios de la manera que lo tendríamos que haber buscado, sí somos conscientes que le hemos fallado a ese Dios. Por lo tanto, nuevamente, la Biblia, el Señor encierra a todos bajo el pecado para que en Jesús todos tengamos acceso a la salvación. Que Dios nos bendiga. Nos reuniremos este viernes en nuestro hogar desde las 20:30 horas. Están todos cordialmente invitados. Yo los invito a que leamos el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy, muy, muy especial que nos hace, verdad, nuevamente, valorar mucho el sacrificio de Jesús. Mañana nos corresponde leer el capítulo 8, y de verdad que el capítulo 8, porque el capítulo 7 es devastador, desmotivador, Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí, dice, pero Pablo al final termina diciendo, más gracias doy a Dios. ¿Y por qué da gracias a Dios por esto? Por lo que comienza a hablar en el capítulo 8. La esperanza la promesa de que Dios no nos va a dejar ahí. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que lo que hemos hablado hoy no solamente sea parte del conocimiento, sino también que podamos atesorarlo en nuestra vida y ponerlo en práctica. Que la invitación que Jesús hace constantemente a acercarnos a Él, a querer tener una relación con Él, sea sana, sea voluntaria. Nos veremos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón el sentimiento de valorar lo que Él hizo. A través del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, nosotros somos parte de esta solución. Y de pronto lo miramos o no lo valoramos como deberíamos valorarlo. No le hemos tomado el peso de lo que hicimos, y que el Señor nos permita, ¿verdad?, a través de su palabra comprenderlo.
comprenderlo, entenderlo y amar. Amar lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Señor Jesús, gracias yo te doy en esta tarde nuevamente. Señor, a través del capítulo 3 de Génesis vemos, Señor, la realidad de cómo está la sociedad, el inicio de todo. Pero gracias yo te doy, Señor, porque no solamente tú nos propones la realidad, Señor, lo mal que está la sociedad, sino que tú nos das una ventana, una solución frente a eso. Señor, gracias porque al comprender, Señor, la magnitud del problema, valoraremos la magnitud de la solución. La magnitud, Señor, valoraremos la magnitud de lo que tú viniste a hacer a esta tierra. Ver por qué tú diste, porque era necesario que tú vinieras, vivieras entre nosotros, dieras tu vida, y no solo eso, sino que resucitaras al tercer día. Gracias a eso tenemos acceso a la vida eterna. Volver, ¿verdad? Pablo dice que podemos volver al estado inicial de todo. Y eso es lo que nosotros esperamos. Cuando nos hemos bautizado, hemos recibido tu Espíritu Santo, Señor, volvemos a ese estado. Pablo dice que esperamos nosotros también ansiosamente el día en que tú nos tomes y nos saques de este mundo. Que nuestro cuerpo sea transformado. Señor, este hombre corruptible se vista de incorruptibilidad, dice Pablo. Esperamos, Señor, eso. La tierra lo espera. Jesucristo, ayúdanos, Señor, que en medio de esta experiencia, Señor, de miedo, de vergüenza, Señor, de echarle la culpa a los demás, Señor, que Pablo habla del pecado que mora en nosotros, porque a eso se refiere. Hay una ley superior, la ley del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir a través de ella. Señor, bendice a cada aquel, Señor, que ha estado escuchando, que va a escuchar, Señor, esta enseñanza. Pon tú, Señor, en su corazón el deseo de buscarte, el deseo, Señor, de depender de ti, de buscar en ti, Señor, la respuesta a nuestra vida. Yo te doy gracias por todo lo que hemos hecho. Da tú el crecimiento, Señor, a esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos todos invitados para este día viernes, que nos reunamos, ¿verdad? Que estaremos orando, cantando al Señor. Y que nos provoquemos, como dice la palabra, nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Qué pasó?